Anuncio a sábado 29, hermanos, de noviembre, el último sábado de este mes. Vamos a tener un día grande aquí y ese día vamos a tener tiempo de alabanzas especiales, vamos a tener invitados, vamos a tener una cena, vamos a compartir una cena con los hermanos y queremos que el día sea grande porque queremos invitar a nuestra familia y queremos invitar a nuestros amigos para que vengan a compartir una cena con nosotros y para que puedan escuchar la palabra de Dios. Eso va a ser el último sábado de este mes y necesito o acepto sugerencias que les gustaría cenar en esa noche. Después, cuando ya entra el mes de diciembre, ahí en las fábricas, en los lugares de trabajo, muchos preparan sus encuentros, sus cenas, sus cosas y ya no tienen tiempo. Vamos a anticiparnos a todo eso y vamos a tener nuestro día grande, hermanos. Ya tengo pensado algunas personas que quisiera invitarles, quisiera verles y que sea una reunión muy especial y que Dios pueda estar trayendo bendición para nuestra alma y para nuestra familia. Y necesito que todos podamos participar, hermanos. Entonces, ¿qué fecha dije? ¿Qué cosa? 29 de noviembre. Ayúdenme a recordar también. Hace unos días habíamos anunciado que quizás el sábado próximo íbamos a hacer, pero necesitamos más tiempo y cambié la agenda del viaje que tenía para Jujuy, lo paso para un poco más adelante y así tenemos más tiempo para trabajar ese día, hermano, para recibir bendición de Dios y ser bendición a otra gente. Ahora sí, vaya buscando ahí en su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Y les voy a poner un poquito en contexto del tema que vamos a hablar en esta mañana. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Ayer, hermanos, principalmente para los que no estuvieron en la reunión de ayer, estuvimos hablando sobre Pedro y Juan, que hicieron una predicación de la palabra. Y los líderes religiosos y políticos de Israel se mostraron resentidos con ellos. Esa predicación trajo como resultado que 5,000 personas creyeron en el Señor. Y la furia de los enemigos hizo que los apóstoles fueran a la cárcel. Eso fue la primer persecución que se hizo en contra de la iglesia del Señor, de por lo menos de las 5 que están registradas en el libro de Hechos. En el capítulo 5 se desata una segunda persecución. Los apóstoles vuelven a ser puestos en la cárcel y entonces un ángel aparece en esa noche, les da la libertad y les dice que vayan al templo y dice estas cosas, dice: anunciad todas las palabras de esta vida. Y el mensaje de ayer se titulaba así: anunciad todas las palabras de esta vida. ¿Cuáles palabras? Las que tienen que ver con el evangelio, las que tienen que ver con la vida eterna, con la salvación eterna que hay en Cristo. Y ellos hablaron al pueblo y ellos sirvieron al Señor con la predicación de la palabra, haciendo bendición a la gente. Y luego allí en una reunión de maldad, en una conferencia, dice la Biblia, porque conferenciaban los líderes religiosos y políticos qué iban a hacer con esta gente, pero algo reconocieron. Dice que haciendo Pedro y Juan, gente del vulgo, porque eran pescadores, gente que tenía vida de puerto, no eran académicos, no tenían estudios, no tenían títulos, y entonces esta gente dice, siendo ellos gente del vulgo, reconocían que habían estado con Jesús. Y el estar en esa comunión con el Señor es lo que hace la gran diferencia. Y aún los enemigos reconocieron a estos hombres simples y humildes que habían estado con Jesús por el estilo de vida, el estilo de mensaje, el estilo de predicación. No dejaba ninguna duda que habían estado con Jesús. ¿Y nosotros?
Tenemos evidencia de haber estado con Jesús. La gente puede ver a Jesús viviendo en nosotros, en el estilo de vida que estamos llevando. Pues hoy, en esta mañana, nos vamos a ocupar de un hombre que era parte de ese grupo, pero tomó otro camino y perdió la oportunidad de ser un seguidor fiel de Jesús. Ese hombre se llamaba Judas el Iscariote, y sobre él hablaré en esta mañana, sobre 30 piezas de plata. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, el título de nuestro mensaje, 30 piezas de plata. Mire aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14. Evangelio de Mateo, el capítulo 26 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. 30 piezas de plata. Ese es el precio de la traición. En las calles se dice que toda persona tiene su precio. Cuando personas quieren corromper a otros, le ofrecen un dinerito, una cifra, y entonces dicen esa expresión: toda persona tiene su precio. Y cuando alguien tiene un precio, rompe la fidelidad, se vuelve infiel a alguien. En este caso, este hombre decidió ser infiel a Dios y traicionó al Señor por 30 piezas de plata. ¿Qué es la palabra traición? Es el quebrantamiento de la fidelidad. En todos los ámbitos de la vida puede haber traición. En la vida familiar, en la vida comercial, en la vida matrimonial, en diferentes cosas. La gente que son desertores de un ejército y se pasan a las filas del enemigo, ellos también son acusados de alta traición. La traición es el quebrantamiento de la fidelidad, es el quebrantamiento de la lealtad. La traición, mis hermanos, es un delito. Cuando alguien pasa a servir al enemigo, y en el plano espiritual, del mismo modo, se vuelve un delito, una transgresión, cuando dejamos a Dios y pasamos a servir al enemigo. 30 piezas de plata, ese era, hermanos, aquí el precio de la traición. Traición. Nos habla de eso de defraudar, traición. Nos habla eso de un engaño, porque implica un engaño. La traición siempre es vista como una oscura ingratitud. Y cada cosa que decimos tenemos que ir pensando en nuestra vida. ¿Y cómo somos nosotros en nuestra vida? Si nos relacionamos con Dios, ¿somos gente fiel a Dios o no? Porque los hombres que estudiamos ayer vivieron bajo presión, fueron perseguidos, azotados, fueron insultados, pero ellos dijeron claramente su posición: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y afirmaron eso. Y nosotros también, hermanos, bajo las presiones y bajo las persecuciones y bajo cualquier clase de amenaza, debemos saber elegir bien. Y esos hombres de ayer nos marcaron el ejemplo, Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30 piezas de plata. ¿Qué era eso? Mire, para darles una idea de cuánta plata estaríamos hablando hoy, acompáñeme al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 21. Segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 21. Y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 32. Éxodo, el capítulo 21, versículo 32. Se van a encontrar con una situación curiosa ahí. Segundo libro de la Biblia, entonces, Éxodo capítulo 21, versículo 32. Dice la palabra: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva
pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Si un buey acorneare a una persona, entonces se pagará, si esa persona muere, se les paga 30 piezas de plata. Era el precio del buey. Era el precio en el cual se conseguía un esclavo en oferta, diríamos hoy. Un esclavo en oferta, 30 piezas de plata. Un buey en nuestros días, en este día que estamos viviendo, tenemos que pensar en unos 700,000 pesos a 1,000,000. Eso es lo que vale un buey hoy, en pie. Así que, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con 1,000,000? ¿3 meses? ¿5 meses? ¿6 meses? No mucho más que eso. Y ese fue el precio de la traición. 30 piezas de plata. Y hay gente que lo hace por muchos menos. Traiciones. ¿Cuántas veces ha oído usted? Dice, hasta por 1,000 pesos mata a su madre. Qué cosa grave, ¿no? Pero la gente lo dice porque a veces sucede eso. El precio de la traición. La traición es una de las cosas más oscuras, más horrendas. Y muchas veces, en muchas situaciones de la vida, nosotros vamos a ser empujados a practicar traición. En alguna cosa. La traición más visible es la traición a Dios. Y aquí está este hombre, Judas el Iscariote. Él pasó a la historia como el gran traidor. La Biblia está llena de ejemplos de gente traidora y son ejemplos graves. Por ejemplo, había un hombre de cual la Biblia dice que era muy hermoso, se llamaba Absalón. Absalón era uno de los hijos preferidos o el hijo preferido del rey David, de todos los hijos que él tenía. Absalón era su hijo preferido. Un hombre con una presencia impresionante. Y acostumbraba a dejarse su cabello largo y se lo cortaba una vez al año. Era el suspiro de las mujeres de aquel tiempo. Era el mimado del rey. Pero un buen día empezó a mirar el trono y quiso apoderarse del trono y empezó a perseguir a su padre, a su propio padre, con un ejército y quería quitarle la vida a su padre. En ese tiempo, Absalón buscó consejo. Porque David sabía, era un hombre entrenado en las batallas, era un guerrero preparado, sabía dónde huir, sabía dónde esconderse, tenía sus refugios, tenía sus pueblos donde llegaba y le protegían. Absalón sabía esas cosas, esos conocimientos en cuanto a la batalla de su padre, y entonces convocó a 2 consejeros. Uno de ellos se llamaba Usaí y el otro se llamaba Aimel, o Aitofel también es conocido. Aitofel era el consejero del rey David. Pero cuando su hijo Absalón comenzó a juntar mucho pueblo y se formó un ejército, Aitofel ejerció la traición y dejó de ser consejero del rey David para pasar a ser consejero de su hijo Absalón. Porque Aitofel pensaba, él va a matar a su padre y va a ocupar un lugar en el trono. Y yo no quiero perder mi trabajo. Y se fue con Absalón. Y entonces, junto con el otro consejero que se llamaba Usaí, le dieron consejos de cómo atrapar a David. En el caso de Aitofel, le dice él, dice, tienes que atacarlo, dice, cuando esté cansado, y le da las horas y la forma que tenía que atacarlo para sorprenderlo. Esa va a ser tu oportunidad. Pero Aitofel pasó como un gran traidor. David habla acerca de él. Dé una mirada, por favor, en el Salmo 41 ahora. En el Salmo 41, cada vez que usted escuche un predicador, usted va a oír decir que este es un salmo profético que anunciaba la traición de Judas el Iscariote. Y es verdad, mis hermanos, es un salmo profético y ahí se anuncia la traición de Judas el Iscariote. Pero el ejemplo de esa actualidad era Aitofel, porque Aitofel hizo lo mismo que iba a hacer en el tiempo
Judas el Iscariote con el Señor Jesús. Y mire lo que escribió David acerca de su consejero traidor. Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mire cómo lo define David a Aitofel. Dice, el hombre de mi paz, porque él era mi consejero. Cuando mi mente estaba ahí mal, no funcionaba bien, él me ponía los pensamientos en orden, ponía claridad en mi rumbo. Él era la persona que se sentaba a mi mesa, era la persona que comía mi pan, a quien yo le abría mi corazón, mi total confianza. Él era mi consejero. Dice, pero levantó contra mí el calcañar. La misma cosa que Judas el Iscariote. Pero quiero que vea usted por un momento cómo terminó este hombre Aitofel. Así al pasar, porque podría decir mucho de él en esta mañana, pero este hombre era el abuelo de la mujer con la cual David adulteró. Era el abuelo de Betsabé. Mire aquí un poquito ahora en 2 de Samuel para ver el final de este hombre que traicionó a su rey, que decidió tomar el camino de la traición. Y vea aquí 2 de Samuel, capítulo 17, 2 de Samuel, el capítulo 17. Y mientras va buscando eso, le digo que este hombre, consejero ahora de Absalón, Absalón cuando escuchó los consejos de él, y escuchó los consejos de Usaí, el otro consejero, se quedó con los consejos de Usaí y no tuvo en cuenta lo que le había dicho Aitofel de cómo atrapar a David. Y entonces ahora Aitofel se transformó en un consejero frustrado, despreciado, su opinión de experto no fue considerada y toma una decisión, la que veremos aquí en 2 de Samuel 17, versículo 23. 2 de Samuel 17, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Este fue el final del traidor, del que traicionó a David. La historia vuelve a repetirse, ¿no? Los mismos pasos, las mismas cosas hizo Judas el Iscariote unos cuantos siglos después. Muchos siglos después. Dice que este hombre fue y puso su casa en orden. ¿Le suena familiar esa frase? Puso su casa en orden. ¿Se acuerda cuando el profeta Isaías se presentó ante el rey Ezequías con un mensaje de Dios? Y le dijo el predicador al rey, le dice, ordena tu casa porque morirás. Pon todos tus papeles en orden. ¿Y qué pasó con el rey Ezequías? Se conmocionó ante esa noticia y fue y se arrodilló y lloró delante de Dios y le pidió a Dios, hermano, que le extendiera su mano. Y antes que Isaías terminara de salir del palacio, Dios le volvió a hablar al predicador, porque lo vio compungido, arrepentido, vio lágrimas sinceras de arrepentimiento en el rey. Y Dios le dijo al predicador, Isaías, ve y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Un Dios misericordioso. Pero le dijo, ordena tu casa, morirás. Este hombre fue y ordenó su casa, los papeles, para quién le quedaba el terrenito, la bicicleta, etcétera. ¿Y cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Está todo en orden? ¿Estamos bien? ¿Hay algo aquí de Aitofel en nosotros? ¿Hay alguien que anda buscando 30 piezas de plata para traicionar al Señor, para dejar el camino, para abandonar la fe, para echar la Biblia a un costado, para no orar más al Señor? ¿Hay alguien que anda en esa búsqueda? 30 piezas de plata es el precio de la traición. En la historia, hermanos, había una mujer
muy posiblemente escuchó hablar de ella. Se llamaba Malinche. Cuando ese nombre es mencionado, va ligado a la palabra maldición y traición. La maldición de Malinche, la traición de Malinche. Corría el año 1519 y vinieron los conquistadores a México, liderados por un hombre que se llamaba Hernán Cortés. Ese fue uno de los hombres más crueles de que ejerció matanza de miles y miles en México. Y esta mujer se alió con este hombre porque ella conocía la lengua de los mayas y las lenguas que tenían las comunidades de los pueblos originarios. Y ella aprendió la lengua española y se vendió al enemigo de tal modo que hasta tuvo un hijo con este Cortés. No fue con el único, después hasta tuvo con otros. Pero en la historia de México, aunque algunos intentan lavarle la cara, esa mujer pasó como una de las grandes traidoras de la historia. ¿Escuchó alguna vez el nombre de Efialtes? Efialtes fue uno de los grandes traidores en la historia. Cuando Jerjes, el emperador, el principal hombre de Persia, decidió atacar Grecia, y aquello se iba a hacer en un lugar que se llamaba las Termópilas. Y allí salieron para defender a los griegos, los 300 espartanos, liderados por aquel hombre que se llamaba Leónidas. Y allí ellos se pararon en un sendero y lograron detener al ejército persa, que era sumamente numeroso. Estos eran 300 nada más. Y el ejército persa entró en un estado de confusión. Perdieron muchos soldados. Pero apareció un hombre que se llamaba Efialtes. Y ese fue y se vendió a los persas. Y les dijo que él conocía un camino secreto que se llamaba algo así como Alopea. Y le mostró ese camino. Y los persas podían dar esa vuelta y tomar a los espartanos por la espalda. Y así fue el final. Y aquellos guerreros nunca hubiesen perdido esa batalla si no hubiese estado Efialtes, el traidor. Judas el Iscariote, Aitofel, Malinche, Efialtes. Que no aparezca nuestro nombre en la lista de traidores. Porque Dios nos llama a ser fieles. Como hemos cantado hace un rato, Dios nos llama por nuestro nombre. Y lo que Dios espera es que nosotros seamos fieles a Él, que podamos caminar con Él, que podamos servirle a Él, que podamos mostrar en nuestro corazón gratitud porque su Hijo amado Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Su Hijo fue sacrificado para que nosotros tuviéramos salvación eterna, y ante ese hecho tan grandioso no podemos responder con traición. Dios espera que nosotros seamos fieles, pero muchos andan buscando las 30 piezas de plata y el diablo las anda ofreciendo por todos lados. Anda buscando gente para que tenga un mal final. Pues ese hombre Efialtes fue asesinado al poco tiempo. Pues esta mujer Malinche, también su final no fue bueno. Y los traidores, hermanos, siempre terminan mal. Ya tenemos aquí el ejemplo de Judas. Y ahora nos vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Una mirada allí, un caso más conocido por nosotros. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 10. Así nos dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice Pablo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica hasta el día de hoy es una de las grandes ciudades de Grecia. Pero aquí aparece un hombre que se llamaba Demas. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué conocemos de él? Que era un predicador de la palabra de Dios. Fue un colaborador fiel del apóstol Pablo por mucho tiempo. Su nombre es mencionado también en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón. Al final es mencionado su nombre. No era un predicador desconocido.
Y aunque la Biblia no dice mucho de él, yo siempre aseguro que este era un predicador de los buenos. Y era de los buenos porque era parte del equipo de Pablo, del apóstol. Caminaba con él, andaba con él, predicaba junto con él. Pero de pronto aparece aquí esta noticia tremenda. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Me ha desamparado, me ha dejado solo, me ha dejado en estado de abandono. Dejó su lugar de trabajo, dejó los púlpitos y se fue al mundo. No solo que se fue al mundo, sino que amó el mundo. Amó el sistema, las luces del mundo, las propuestas del mundo. Y ahora pensamos en nosotros, porque el mundo es un poderoso imán que siempre busca atraernos y sacarnos de la iglesia. El mundo es un poderoso imán que siempre busca alejarnos de la fe, de la comunión con Dios. Y los que ya tenemos más años en el camino del Señor, ¿cuántas veces hemos librado esa batalla? ¿Cuántas tentaciones, cuántas veces hemos sentido el alto poder de seducción que tiene el mundo? Y nos quiere hacer desviar la mirada del Señor. Y pon la mirada en las modas. Y pon la mirada en esto, en los celulares, en todas las cosas espectaculares que aparecen en este mundo que vivimos. Y ponemos nuestra mirada y luego envolvemos nuestro corazón en esas cosas. Y de pronto ya no estamos en la iglesia, ya no cantamos al Señor, otros ya no predican, otros ya no se los ve. Y entonces, por algún lado, el diablo metió sus 30 piezas de plata. Y alguien decidió traicionar. ¿Cuáles habrán sido las piezas de plata que recibió este hombre Demas? Que le llevó a abandonar el camino del Señor y amar este mundo. Y se metió en el mundo. Y ustedes y yo sabemos quién dirige el mundo. El príncipe de las tinieblas. Y allí en las tinieblas del mundo se perdió. Nunca más supimos de él. Hasta el día de hoy. Un día en gloria, cuando estemos con el Señor, seguramente le diremos, y Demas, ¿qué fue de tu vida? Nos quedamos ahí. ¿Qué fue eso del mundo? Que amaste el mundo. Pero esto está puesto aquí como una advertencia para nosotros. Porque alguien dice, no, yo amo demasiado al Señor. No, mi fe está muy firme. Yo puedo decir como Pablo, yo sé bien en quién he creído. Pero también Pablo dijo, aquel que está firme, mire que no caiga. Aquel que está firme, mire que no caiga. Y entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Porque ya viendo la vida de Aitofel, viendo el final de Absalón, que no me metí en el tema, pero por si alguien no lo conoce, el traidor, el que persiguió al padre para quedarse con su trono, en una de esas batallas se metió en un monte cerrado y como les dije, se cortaba el cabello una vez al año. Su cabello era largo y su larga cabellera se enredó en un árbol. Quedó ahí su caballo y él quedó colgado en el árbol. Y ahí vino Joab y otros de los generales a los cuales David le había dicho que cuiden la vida de su hijo. El hijo que lo quería matar, el padre dice, no, yo quiero que cuiden la vida de mi hijo. Pero sus soldados no le obedecieron y lo vieron colgado de sus cabellos. Y allí nomás lo atravesaron. Y ese fue el final del traidor, Absalón. Cuando David se enteró la noticia de su hijo muerto, dice la Biblia, gritaba, Absalón, Absalón, hijo mío. Era la luz de sus ojos, era el hijo que más amaba, pero era traidor. Y su final fue el mismo de todos los que hemos mencionado, de la Biblia y de la historia. Yo no quiero tener un final trágico. Dios me salvó, yo sé de dónde me rescató. Yo sé de qué lugares pecaminosos me sacó. Yo sé cómo me sacó del camino ancho de la perdición. Sé cómo me sacó del camino al infierno y me puso camino al cielo. Yo sentí la gracia de Dios salvándome y ustedes han tenido esa experiencia en diferentes tiempos, en diferentes lugares. La gracia de Dios nos alcanzó y nos salvó y no podemos pagar con traición. Debemos hacer, hermano, la demostración de un corazón agradecido porque Cristo murió en la cruz, Él nos salvó. Hermanos, debemos mostrar fidelidad a nuestro
Salvador. Pero pensemos algo más en Demas. ¿Por qué retrocedió? ¿Y por qué cosas nosotros podremos retroceder? ¿Por un buen trabajo? ¿Por una buena cifra de dinero? ¿Retrocederemos en nuestra fe por una oportunidad de ser famosos? ¿Lo haría por un hombre, por una mujer? ¿Por qué cosas traicionaría al Señor? Porque las 30 piezas de plata, el precio de la traición, andan circulando por esta vida y andan merodeando las iglesias. Las 30 piezas de plata puede llegar a su propia silla y susurrarle al oído, dale una miradita, ¿eh? ¿No te gustaría? Pero es el precio de la traición. Judas el Iscariote aceptó eso. Y ahora veremos cuál fue su final. Si puede buscar ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Quiero que vea algo del proceso y después el final. Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 47. Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 47. Y a propósito, ¿cuánta fue la última vez que escuchó una predicación sobre Judas el Iscariote? Porque ya casi nadie predica eso. Porque hay muchos que no predican porque son alumnos de esa escuela. Escuche eso. Hay muchos que no predican sobre esto porque ya son alumnos de esa escuela, de la escuela de los traidores. Son adeptos, están asociados a la cultura que dejó Judas el Iscariote, el que amó las 30 piezas de plata. Véalo cómo actuó él. Aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo, le dije capítulo 26 y versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, estaban ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús con los apóstoles, y dice, mientras todavía Jesús hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Se dieron cuenta que son los mismos influencers de la predicación de ayer que pusieron en la cárcel a Pedro y Juan? Los mismos influencers. Otra vez, dice aquí, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Para los que estuvieron ayer, capítulo 4 de Hechos, capítulo 5 de Hechos, 2 veces la misma expresión, echaron manos a Pedro y a Juan, echaron manos a Jesús. Les dije que 3 meses después de que el Señor Jesús fue juzgado y crucificado, unos 3 meses después, la misma gente hizo lo mismo con los apóstoles. Y se los dije ayer cuando mencionamos la palabra anciano que aparece ahí. Esa palabra se refiere al Sanedrín, que estaba compuesto por 70 hombres que tenían el poder político y tenían el poder, fuera del poder de los romanos, ellos podían decidir igual e imponer leyes. 70 hombres formaban los ancianos, el Sanedrín, y eran liderados por el sumo sacerdote, 2 perversos, uno Anás, y el otro sumo sacerdote era su yerno, Caifás. Mire qué linda gente. Y todos esos que juzgaron al Señor, también lo hicieron con los apóstoles. Pero aquí lo que nos llama la atención es el beso de la traición. Y a veces hay gente que tiene tanta cara que son desvergonzados de tal manera que a nadie se importa traicionar con un beso. ¿Cuántas veces saludó usted a alguien con un beso, pero no quería hacerlo, quería evitarlo? ¿Cuántas veces quizás alguien le quiso saludar con un beso y usted le quitó la cara? Un beso es una expresión de afecto. Un beso es una forma, es un saludo que contiene un cariño y un respeto. El beso
incluye un reconocimiento a la otra persona. Una de las personas a las que se le saludaba con un beso era a un maestro. Cuando alguien reconocía a su amo, se tomaba de la túnica y le saludaba con un beso. Y este traidor encima saluda con un beso y le dice él, salve maestro, y le besó. Ese va a ser para otra prédica. Enteramente les hablaré de lo que es el beso de la traición, porque son muchos los creyentes que ensayan el beso de la traición. Pero Jesús le hizo una pregunta, que esa pregunta todavía tiene su importancia en esta mañana entre nosotros. ¿Pueden mirar el texto para ver juntos la pregunta? En el versículo 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mire, si hoy pasara por este púlpito acá, por esta plataforma, y descendiera el Señor a cada una de las sillas y les pregunta, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes en esta mañana? ¿A qué vienes? Esta pregunta, hermanos, merece una respuesta. Y yo vengo porque mi corazón está agradecido porque Él es mi Salvador. Y yo vengo a encontrarme con Jesús en estas reuniones, porque no puedo vivir sin agradecerle que ha lavado mis pecados con su sangre preciosa. Y lo hemos cantado en esta mañana eso. Cuando cantamos en esta mañana ese himno, más blanco que nieve seré. Pues así era nuestra vida oscura, manchada de toda clase de pecado. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, nos salvó y su sangre preciosa nos lavó. Y ahora podemos cantar ese himno, más blanco que nieve seré. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y nos dice, ¿a qué vienes? Bueno, vine porque todos los domingos vengo. Es mi rutina. Vine porque la verdad no tenía otro lugar para ir. No quise aburrirme en casa, quise venir. Tengo un argumento. Vine. Cada uno vino por algo en esta mañana. El Señor dice, ¿a qué vienes? Pero lo mejor, hermano, es que vengo a encontrarme contigo para alabar tu santo nombre. Vengo a encontrarme contigo para adorarte. Vengo a encontrarme contigo porque necesito esta palabra que habla mi vida, que guíe mi vida. Necesito de esta palabra que fortalezca mi vida. Necesito ser motivado, necesito ser animado. Vine a encontrarme contigo, Señor, porque estoy desesperado, no sé, pero vine porque necesito ver tu mano extendida ayudándome a mí en esta mañana. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Espero que no sea a darle un beso de traición. Porque quizás en esta mañana usted vino y dice, hoy quiero abrir mi corazón y quiero decir, Señor, voy a servirte. Yo vine aquí para decirle, Señor, yo sé que he fallado mucho, me he golpeado mucho, he fracasado, pero quiero servirte a ti. Quiero servirte. Tú me conoces. Yo quiero ser fiel, me cuesta, estoy en las duras luchas, en las duras batallas. ¿Quieres saber a qué vine en esta mañana? A buscarte tu ayuda, Señor, necesito de ti. Amén. En esta mañana. Y a veces nos cuesta mucho expresarnos, pero la verdad es que necesitamos del Señor. Y quizás alguien se anime y le diga, Señor, vine para que me ayudes a alejarme de las 30 piezas de plata que andan acechando mi vida. La invitación a traicionarte aparece a cada momento. Cada día siento una invitación a traicionarte. Y en esta mañana vine para que me ayudes porque quiero ser fiel. Porque quiero ser fiel. Quiero estar aquí porque te quiero servir y te quiero seguir. No he sido el mejor creyente, pero aquí estoy para que me ayudes, Señor. Para que tu mano esté conmigo. Pues mire aquí, hermanos, capítulo 27 de Mateo. El final trágico, versículo 3. Mire cómo dice la palabra. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata
en el templo, salió y fue y se ahorcó. Lo mismo que hizo Aitofel, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento. Ordenó sus cosas y se quitó la vida. Hermanos, él se arrepintió, pero ese no era un arrepentimiento verdadero. Porque si él se hubiese arrepentido de la traición, no hubiese ido delante de esos sacerdotes, esos religiosos, él hubiese corrido frente a la cruz para encontrar perdón. Pero se fue al lugar equivocado. Y aquellos que lo tentaron, aquellos que le pusieron las 30 piezas de plata, dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arréglatela como puedes. Pues así es el diablo. El diablo viene y ofrece los especiales manjares de esta vida. Y después cuando usted cede a la tentación y es víctima del pecado, el mismo diablo dice, allá tú, ya eres grandecito, arréglate. Hubo un hombre que se llamó Esaú. La Biblia dice que era un cazador vigoroso. Era un hombre musculoso, acostumbrado en su vida a luchar con las fieras salvajes. Pero aquel día su caza no fue buena y llegó con hambre. Y su hermano Jacob estaba haciendo un potaje, dice la Biblia, lo que nosotros llamamos un guiso de lenteja. Aquel aroma era dominante. Y Esaú le pidió de ese potaje, de ese guiso de lentejas a su hermano Jacob, y este vio una oportunidad y le dijo, yo te puedo dar, pero tienes que venderme tu primogenitura. Finalmente el vigoroso cazador aceptó. La primogenitura era en parte el derecho sacerdotal de ser el mediador entre la familia y Dios. De esa línea genealógica iba a venir el Mesías, es decir, Cristo. Y tenía ahí varias cosas que formaban la primogenitura. Solo estoy dando una idea. Y este hombre dijo, despreció todo eso. Dice, dame esa comida. Lo mismo que hace el diablo hoy con ustedes y conmigo. Tiene sabrosos y olorosos platos de lentejas para ofrecernos. Y que nosotros vendamos nuestra fidelidad a Dios. Es otra forma de traición. Pero cuando pasan los siglos, siglos pasaron. Y el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, dice que Esaú buscó con lágrimas recuperar su primogenitura, pero ya era tarde. Un cazador, un hombre musculoso, era todo peludo, dice la Biblia, para que tengan una idea de quién estoy hablando. Ahora de pronto estaba llorando como si fuera un niño que le robaron un chocolate. Y él lloraba, quiero mi primogenitura, mi primogenitura. Pero ya era tarde. Él traicionó el camino del Señor, pero ya era tarde. El último hombre que citaré en esta mañana era otro predicador. Se llamaba Balaam, era un profeta de Dios. Y un día un rey que se llamaba Balac vino y le ofreció unas cuantas monedas, mucho más que 30 piezas de plata. Y ese rey le dijo al predicador Balaam, tienes que maldecir a tu pueblo. Un profeta de Dios, un predicador, no puede hacer eso. Y entonces hasta este hombre Balaam, que andaba al mal camino, hasta una mula que le llevaba, le empujaba contra la roca para que no avanzara, para que no fuera a ese encuentro con las 30 piezas de plata, al precio de la traición. Y este profeta comenzó a golpearle a la mula, o asna, como dice la Biblia. Y vaya sorpresa, la mula le habló. La mula le habló, le dijo, ¿por qué me golpeas? La mula estaba obrando para su bien, para que no fuera al encuentro y se volviera un traidor, un amante de 30 piezas de plata. Y otra vez, hermano, pasaron siglos, siglos pasaron. Y esto no es un cuento de niños, pues así sucedió y la mula habló. Busque ahí para allá 2 versículos finales. El primero de ellos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Algunos de ustedes que son nuevos
Pensarán que estoy hablando de una fábula, pero esto es lo que enseña la Biblia. Este fue un hecho real. Y mire cómo lo recordó Pedro a la experiencia de este predicador llamado Balaam. Si no lo encuentra, solo denme su atención que voy a leer para usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 30 piezas de plata. Verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Habló la mula o no habló? ¿Y usted qué necesita? ¿Que le hable una mula para corregir su camino? Usted va a decir, si una mula me habla, yo cambio mi vida. Usted tiene que cambiar porque la Biblia nos habla. Y la Biblia nos llama a ser fieles. Y la Biblia nos llama a ser obedientes. Y la Biblia nos llama a caminar junto al Señor, a tomar la cruz y seguirle al Señor. Siglos, hermanos, siglos pasaron. Y Pedro recogió esa historia para hablar de los que dejaron el camino recto. Siempre, hermano, para ustedes y para mí, cuando las 30 piezas de plata aparezcan en cualquiera de sus formas, siempre va a ser una invitación a dejar el camino recto. Siempre, hermano. Donde están las 30 piezas de plata, está escondida una invitación a que dejemos el camino recto. Dice la palabra de Dios que Balaam, hijo de Beor, para que sea inconfundible, cita a la familia, dice, él amó el premio de la maldad. Porque detrás de las 30 piezas de plata hay una invitación a la maldad. ¿Cuál fue la maldad en Judas el Iscariote? Traicionar al Señor. ¿Cuál fue la maldad en Aitofel? Traicionar al rey David. ¿Cuál fue las 30 piezas de plata en la vida de Desma? Traicionar al Señor y al ministerio que estaba comprometido junto con Pablo. Amó este mundo. Y el diablo va a venir. Y no se va a demorar mucho. En este mismo día, algunos de nosotros vamos a sentir la presencia de las 30 piezas de plata. Una invitación a la maldad. Una invitación a la traición. Pero antes de bajar de esta plataforma, quiero dejar una advertencia bíblica para todos nosotros. A través del profeta Jeremías, el capítulo 2. Si podemos ir ahí, y ahí vamos a terminar en esta mañana. A Jeremías, el capítulo 2. En el Antiguo Testamento, Jeremías, el capítulo 2. Y vamos a poner la mirada en 2 versículos. El primero de ellos es el número 13. Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice él, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El que está hablando en este pasaje es Dios. Y él está hablando acerca de su pueblo, del mismo modo que puede hablar acerca de nosotros. Y Dios dice, identifico 2 males ha hecho mi pueblo. El primer mal que hizo el pueblo de Dios en este versículo 13, dice Dios, me dejaron a mí. Se olvidaron de mí. Cuando hemos hablado de la iglesia de Éfeso que había perdido el primer amor, abrazó un amor falso, un amor sustituto y dejó el amor verdadero. Dice Dios, este pueblo ha hecho algo malo, se han olvidado de mí, que soy fuente de agua viva. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, el que bebe de esta agua que yo le daré, saltará en él una fuente de agua de vida eterna. Y nosotros hemos bebido de esa agua, del agua de la salvación eterna en Cristo. Pero dice que aquí se olvidaron de mí, fuente de agua viva. ¿Y cuántas veces nos olvidamos nosotros de la salvación? Y llevamos un estilo de vida mundano, pecaminoso. Ya no valoramos la salvación que Cristo consiguió para nosotros.
Nos olvidamos de la fuente de vida. Y ahora el segundo mal que él cita, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir? La segunda maldad, se fueron detrás de cosas que no les satisfacen. Amén. Trabajadores que quieren impresionarnos que les gusta el trabajo. A ustedes no les gusta el trabajo, les gusta la plata. No se engañen, ni intenten engañarnos. No les gusta el trabajo, les gusta la plata. Pero están todos insatisfechos. Porque el que se olvida del Señor, ¿qué decía el profeta Ageo? Y aquel que gana jornal lo deposita en un saco roto. Busca las cosas lejos de Dios, fuera de Dios, y todos tus logros serán un depósito en saco roto. Nada lo disfruta, nada le alcanza, nada le satisface. Vive insatisfecho en esta vida. Y dice Dios, me dejaron a mí y se fueron detrás de cisternas rotas que no retienen agua. Dice el Señor, refiriéndose al pozo de Jacob, dice, y el que venga a beber de esta agua volverá a tener sed. Hable con una persona que le gusta el vino, el whisky, el champán, lo que sea de esos orines del diablo. Y dice, el sábado que viene voy por más, el viernes que viene voy por más. Y muchos de ellos hacen como dice el profeta Isaías, se acuestan borrachos y se despiertan para encontrarse con el vino. Quieren seguir, la quieren seguir. Esa gente siempre va a volver a tener sed, porque todo lo que están haciendo es cavar cisternas rotas que no retienen el agua, que no satisfacen su alma. Eso es todo lo que va a conseguir con 30 piezas de plata, algo que le va a hacer más infeliz. El último versículo aquí de Jeremías 2, pero ahora verso 19. Dice aquí, Jeremías 2, verso 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Empezamos por lo último. Dice el Señor, y te faltó temor. Es decir, que perdiste el respeto por Dios. Ha perdido la reverencia por Dios. Ha dejado de reconocer la presencia de Dios. Y se dedicó a un estilo de vida como si Dios no existiera. Como si Dios no se enterara de lo que estamos haciendo. Pero dice este verso 19, tu maldad te castigará. Ya vimos la maldad de Aitofel, ¿dónde terminó? Ya vimos la maldad de Judas el Iscariote, ¿dónde terminó? La maldad de Demas en las tinieblas de este mundo. Dice Dios, tu maldad te castigará, tu mala elección. Y en esta mañana, siento que muchos de ustedes no estuvieron en la prédica de ayer, porque esta es la segunda parte. Pero en esta mañana, Dios quiere arrancar una decisión sincera de nuestra vida. Un compromiso con Él de que no vamos a andar buscando las 30 piezas de plata. De lo que no vamos a tener convivencia con 30 piezas de plata. En otras palabras, no vamos a convivir con la traición. Porque Dios quiere escuchar que queremos ser fieles a Él. Pero no solo en palabras, sino en hechos. Ser fieles al Señor. No irse detrás de cosas vanas. Ya hemos sido advertidos de no hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Dice el Señor, haced tesoros en los cielos. Y en ese mismo pasaje de Mateo capítulo 6, dice el Señor, porque donde está tu tesoro estará también tu corazón. ¿En qué cosas vamos a involucrar nuestro corazón? ¿En cosas materiales, en cosas terrenales, pasajeras? ¿O vamos a poner nuestro corazón en el camino del Señor, en cosas serias, en cosas que son eternas? La Biblia nos llama, mis hermanos, como cantamos, Dios nos llama por nuestro nombre. Y repite el cántico, por mi nombre tú me llamas. Y en esta mañana Dios nos habló. Y quizás alguien dice,
¿Para quién será este mensaje? Para todos los que estamos aquí. Porque este mensaje me llama también a mí, a ese compromiso de vivir lejos de las 30 piezas de plata. No quiero saber nada con eso. Porque yo quiero, como dijo Jesús, tener vida y vida en abundancia. Y el que anda detrás de esas 30 piezas de plata, anda buscando un final trágico, como hemos visto en esta mañana. Pero yo quiero bendición de Dios para mi vida. ¿Y cómo iniciamos nuestro mensaje hoy? Con un anuncio. ¿Y qué era ese anuncio? Un día grande. ¿Para qué era el día grande? Para traer nuestra familia, nuestros amigos. ¿Para qué? Para que encuentren bendición de Dios y para que encuentren salvación eterna a través del mensaje del Evangelio. Yo quiero estar en esas cosas, mis hermanos. No quiero saber nada con las 30 piezas de plata. Pero yo sé, lo sé, que no pasarán muchas horas en que el diablo vendrá a ofrecernos, a algunos de nosotros, esas 30 piezas de plata. El precio de la traición. Estoy mirando a Cristo y su cruz. Estoy queriendo pararme en el lugar que su palabra me dice que tengo que vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo les diría, ese es el estilo de vida. Vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos a Él, hermanos. Vamos a hablar con el Señor. Y si en esta mañana Dios habló a su vida de algún modo, pues hable usted con Él. Pues dígale en las dificultades, en las luchas, en los golpes que está recibiendo en esta vida. Quizás Dios quiere oír de sus labios: he vivido lejos de ti, mi corazón ha estado apagada, mi fe ha estado abandonada. Quizás Dios quiera oír de usted: Señor, no he cantado con gozo a tu santo nombre. Quizás Dios quiere oír de usted en esta mañana: Señor, no he leído tu palabra, ha pasado largo tiempo, no tomé contacto con ella. Señor, no he buscado bendición del cielo. He estado atrapado en los negocios de esta vida, en los asuntos de este mundo. He estado metido en el trabajo, en el estudio, en asuntos familiares, en asuntos vecinales. Puse mi tiempo en un montón de cosas que me dejaron vacío. Pero Dios, esta mañana estamos aquí porque no quiero saber nada con esas 30 piezas de plata. Ayúdame, Señor, en esta hora. Derrama bendición en mí. Reconozco que no soy merecedor de tus favores, Señor, pero los necesito en esta mañana. Obra en mi vida, Señor. Trabaja en mi corazón, que se ha comportado con dureza por mucho tiempo. Trabaja con mi vida, con mis sentimientos, que han lucido hipócritas por mucho tiempo. Obra en mí, Señor, porque estoy vacío. Pero tú sabes que te amo, Señor. Y tú sabes que reconozco que eres mi Salvador. Y esa pregunta de tu palabra hoy despierta mi atención. ¿A qué vienes, amigo? Vengo para aprovechar la oportunidad y ponerme bien contigo, Señor. Vengo para pedirte que podamos volver a tener comunión, compañerismo. Vengo para pedirte, Señor, que necesito sentirte a mi lado en las luchas que tengo cada día, en las aflicciones, en las preocupaciones que no me faltan, Señor. Te necesito. Necesito verte, Señor, obrando en mi vida espiritual, sintiendo en mí otra vez aliento de vida. ¿A qué vienes? Vengo porque te necesito, Señor. Obra en mí. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por cada persona aquí, en este lugar.
Pedimos, Padre, que tú bendigas cada vida, que tú bendigas cada familia que representamos. Y pedimos en esta hora, Padre, por fuerza del cielo, para las batallas que tenemos por delante. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de ver tu mano obrando entre nosotros y en nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, para reconocerte no solamente como el Salvador de nuestra vida, sino que en esta mañana también queremos reconocerte como el Señor de nuestra vida. Que puedas guiarnos, gobernar nuestra vida, controlar nuestra vida. Derrama de esas ricas bendiciones, Señor, que necesitamos de ti. Oramos en esta mañana, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si nos ponemos todos de pie, hermano, por favor, y vamos a cantar al Señor.